Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, cuando son exactamente las 8:01, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Estoy aquí atrincherado en un sector de mi biblioteca y hoy día vamos a conversar, como lo hacemos habitualmente, sobre educación. Vamos a cruzar desde el jardín al patio de la escuela. Y siempre que cruzo al patio de la escuela escucho el sonido de las campanas y de los niños. Esa vibración sonora que es la infancia viva, y veo a profesores, veo a niños corriendo y por supuesto la veo siempre a ella. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora. Él se llama ahora, el sentido de la extrema urgencia en educación. Hemos leído varios fragmentos en los últimos meses, aquí en el patio de la escuela y al lado de mi jardín, de Gabriela Mistral, sobre la importancia de la palabra, lo que significaba para ella la palabra, una palabra viva. Hemos repetido casi como un eslogan esa frase genial que dice: no coloquéis sobre la lengua viva de los niños la palabra muerta, decía Gabriela Mistral, distinguía entre palabra muerta y palabra viva en educación. Y Gabriela Mistral le asignaba al lenguaje y a la literatura y a la poesía una extremada importancia. De hecho, llamaba y nombró a la educación como la más alta de las poesías. Y fue ella misma una promotora de todas las iniciativas que tuvieran que ver con que esa palabra viva pudiera salir de los niños y que no llegara la palabra muerta como una lápida a de alguna manera secar o matar ese impulso creativo y vital que viene de los niños. Hoy día, aquí en Desde el Jardín, un viejo amigo del jardín, ustedes ya lo conocen, los que nos siguen habitualmente en esta emisión. Él es poeta, ensayista, narrador, traductor, Premio Pablo Neruda 2002, Premio de la Crítica. Ha sido traductor de grandes poetas desde el inglés al castellano, Ezra Pound, desde luego, Robert Browning, tradujo el Beowulf, esa maravillosa historia, esa historia llena de fantasía, de terror inmemorial, Thomas Hardy y muchos otros más, y sigue traduciendo y no va a parar de traducir hasta el final de sus días. Él es Armando Roa. Armando, qué agradable contar contigo de nuevo aquí y encontrarte además, ya no solo en el jardín, sino que en el patio de una escuela. ¿Cómo estamos, Armando? Cristian, muy bien, muchas gracias por invitarme y feliz, como tú bien decías, no solo de entrar a tu jardín, sino ahora de entrar a esta escuela, además, donde se escucha la voz de Gabriela Mistral. Así que vengo aquí a aprender. Oye, Armando, bueno, tú sabes que nos acompaña en este viaje que hemos hecho a los colegios, a la escuela, al patio de la escuela, a las conversaciones con distintos profesores desde Arica a Punta Arenas que hemos tenido Desde el Jardín. Pueden buscarlas en pauta.cl. Nos ha acompañado Fundación Irarrázaval. Fundación Irarrázaval fue fundada por Arturo Irarrázaval Correa en el año 1929. Es un hombre muy especial, digamos, de esos hombres que en vez de encerrarse en su mundo, uno podría decir de origen, de privilegio, etcétera, se preocupó de lo que estaba pasando con la educación en Chile, y de ahí nace esta institución de beneficencia de carácter privado y sin fines de lucro que busca contribuir
al desarrollo de los establecimientos de educación técnica en el país. Pero lo interesante es que justamente en esos establecimientos y probablemente en otros, Fundación Irarrázaval está promoviendo, y ahí tú entras en esta historia, la creación de academias literarias en los colegios de la red educativa. Está dentro de los proyectos de incentivar la lectura, los libros, la literatura. Bueno, y ahí supimos, nos contó el Chucao, un pajarito, de que Armando Roa estaba a cargo de estas academias literarias de los colegios de la red educativa de la Fundación Irarrázaval. Cuéntame un poco el sentido amplio del proyecto y luego te voy a ir a hacer preguntas sobre qué han hecho, qué significa una academia literaria, etcétera, etcétera. Bueno, Cristian, mira, efectivamente, con la Fundación Irarrázaval, ya desde hace 2 años, junto al grupo Educar, la Fundación, como tú decías, tiene colegios técnicos profesionales, ¿no?, a lo largo de todo Chile, pero la Fundación además tiene una sólida vocación humanista, y la idea, primero, de este proyecto es el poder llevar de manera fuerte humanidades que puedan dialogar con la formación técnica de los alumnos, y poder llevarlas a sitios de todo Chile. Y la herramienta para eso es a partir de la formación de academias literarias en cada uno de estos colegios. Un poco el referente que nosotros tenemos, y es un referente que tú conoces, la maravillosa y legendaria Academia del Joven Laurel, del San George. colegio Claro. San Jorge, exactamente, del San George, donde estuvo Escarpa, donde Armando pasaron Uribe. Armando Uribe, Juan Pablo Izquierdo, figuras muy, muy destacadas. Y yo estoy en un trabajo que consiste en la formación de mentores que van a estar encargados de implementar en los distintos colegios estas academias literarias cuyo eje está dado por el tema de la lectura, y por la lectura trabajada en un contexto o con un ideario, ¿no?, de la lectura como una puerta formativa, una puerta que llena de experiencia, de sentido a los alumnos, que los forma humanamente. Uno de nuestros leitmotivs, por así decirlo, es la idea de Borges de que la lectura es una de las formas de la felicidad. Entonces, estas academias pretenden ser espacios dirigidas por un monitor, espacios en los cuales no solo se va a leer, no solo se van a trabajar textos, sino espacios que se puedan ir transformando en polos de encuentro, polos de desarrollo de pensamiento humanista, de pensamiento crítico, en estos colegios, ¿no? Y que puedan congregar a los alumnos, que puedan congregar a los profesores y en general a la comunidad educativa. Parte de este proyecto se origina en la necesidad que advierte la Fundación Irarrázaval de mejorar lo que es la formación humanista y particularmente lo que es la lectura, ¿no? Cómo hacer de la lectura un acto lleno de sentido, un acto de gozo, cómo abrir nuevos mundos a partir de la lectura. Y bueno, en las academias, en la formación, por ejemplo, de estos monitores, que son profesores de cada uno de los colegios, profesores mayoritariamente, aunque no exclusivamente de la asignatura de lenguaje, también tenemos gente de las bibliotecas, gentes encargados del CRA, y ha sido en estos 2 años una experiencia muy, muy linda. De hecho, hemos sacado ya 2 publicaciones con trabajos creativos de los alumnos, poemas, cuentos, pequeños ensayos,
Y la verdad es que es muy, muy impresionante cómo uno descubre en cada rincón de este país eh, que hay un potencial creativo en los alumnos, que hay un interés por las humanidades, que hay un interés por la lectura y que es necesario acompañar ese esfuerzo. Armando, lo primero que habría que tal vez explicar o definir, si es que se pudiera, ¿qué es una academia literaria? Tú citaste ahí una mítica academia literaria del Colegio San George, donde estuvieron poetas como Armando Uribe, que fueron marcados por el paso en esa academia, siempre se acordaba de ella. También José Miguel Ibáñez Langlois, que sería después el crítico literario y también poeta. ¿Qué es una academia literaria y qué es una academia literaria hoy, Armando? Mira, yo te diría que es un espacio de encuentro, de reflexión, alrededor de la lectura, alrededor de los libros. Aunque no exclusivamente, eh, se agotan los libros, porque también abrimos diálogo con otras disciplinas artísticas, estoy un poco resfriado, disculpa, y con otras disciplinas humanistas como la historia. Yo te diría que es fundamentalmente un espacio de reencantamiento con la lectura y con todos los mundos que abre la lectura. Un reencantamiento para los alumnos y también para los profesores. Tal vez nos podrías ejemplificar. Esto en el fondo es lo que hoy día se llama mediación lectora, ¿no? Es un tipo de mediación lectora que tiene distintas aperturas a otras disciplinas, a las artes, a la lectura, también a la creación literaria de los jóvenes. Me gustaría que me contaras qué tipo de actividades se hacen específicamente en las academias que tú estás de alguna manera coordinando, supervisando a través de los mentores que vas formando. Mira, las actividades son muy diversas. Ya hay algunas academias que han empezado a funcionar en colegios, y cada colegio es una realidad muy distinta. Pero si uno quisiera hacer una suerte de hilo conductor de las actividades de las academias, se concentran por una parte en lo que es la lectura, o ejercicios de lectura, ejercicios de creación, debates, eh, producción de textos, desde revistas, por ejemplo, u otras actividades vinculadas al mundo del libro que conectan, por ejemplo, todas las herramientas tecnológicas disponibles. Hay, por ejemplo, en algunas academias hemos formado varios booktubers que son recomendadores de libros a través de YouTube, donde jóvenes, adolescentes recomiendan libros a otros compañeros. Eh, las academias también organizan actividades de extensión dentro de los colegios, concursos, por ejemplo, concursos literarios o actividades vinculadas con el libro. Eh, y en ese sentido, las actividades son muy, muy diversas. Eh, Uno de los fundamentos de la academia es, y lo digo a propósito del recuerdo que tú hacías de Gabriela Mistral al comienzo del programa, yo a los profes, a todos los futuros monitores, les paso los mandamientos del profesor de Gabriela Mistral, porque es muy importante acá el fuego que el profesor pueda entregarle al alumno. Y los profesores están muy contentos porque estas academias son además un complemento para ellos que muchas veces se ven constreñidos por las exigencias curriculares del Ministerio de Educación a pasar solo ciertos textos y de cierta forma, y acá tienen un espacio de mayor libertad, ¿no?, para poder acercarse de distintas maneras a lo que es el fenómeno de la lectura. Bueno, estaba leyendo aquí un documento que me llegó que se llama El Aleph y el Laberinto. En realidad es una antología de textos escritos Sí. por distintos alumnos de estas academias. Y desde luego el título
remite inmediatamente al gran lector que es Jorge Luis Borges. Si alguien ha escrito grandes elegías, diría yo, a la lectura, y a lo que es el lector, es Jorge Luis Borges, ¿no? Por ejemplo, tiene esta maravillosa reflexión que está en el libro Fervor de Buenos Aires, cuando dice, si en las siguientes páginas hay algún verso logrado, perdóneme el lector el atrevimiento de haberlo compuesto yo antes que él. Siempre me ha impresionado a mí esa frase, ese gesto de deferencia que tiene él hacia el lector, de decirle, pucha, me adelanté yo, pero podría haber sido tú el que escribió este libro, ¿no? Pero él afirma también, el lector es posterior en otro texto al escritor. Evidentemente, lo bueno sería quedarse el lector y no escribir, porque ya se ha escrito bastante. Impresiona cómo Borges insiste en esta actividad tan crucial y tan creativa que es el escribir, porque hoy día muchos quieren leer, perdón, muchos quieren escribir y eso es legítimo, publicar libros, pero no hay que olvidar que la primera actividad de todas es la lectura. Entonces me gustaría ver tu reflexión sobre eso y después que nos cuentes qué es lo que es el Aleph y el laberinto, Armando. Bueno, mira, el Aleph y el laberinto fueron dos nombres elegidos por dos grupos que tuvimos de profesores en las academias anteriores del año pasado. Se dio la coincidencia de muchos profes, eran muy admiradores de Borges, entonces hicimos dos grandes grupos para distribuirnos el trabajo, y ellos decidieron bautizarlo con esos nombres. Ahora, efectivamente, Borges, fíjate, es un referente en lo que podríamos hablar de la lectura. De hecho, a los profesores trabajamos junto a las conferencias de Borges sobre lo que es el libro, y ahí yo recuerdo, ¿no?, cuando Borges dice que la lectura hace un símil con su hermana que pintaba, y dice Borges que si la pintura es el arte de dar alegría con colores, la lectura tiene que ser el arte de dar alegría a través de las palabras. Y efectivamente, como tú muy bien señalas, Borges subraya que la lectura es una actividad tremendamente creativa. Es decir, el libro adquiere una dimensión distinta con cada lector. Y en ese sentido, parte de los trabajos de las academias es justamente entrenar a los profesores para poder desarrollar lecturas que sean lo más creativas posible de los textos, y cómo una buena lectura puede enriquecer, puede mejorar incluso un texto, lo cual es un pensamiento, al final de cuentas, muy, muy borgiano, ¿no? Borges siempre contaba que para él el acontecimiento decisivo de su vida fue la biblioteca de su padre. Él crece rodeado de libros, ¿no? Y ve el mundo a través de los ojos del libro, ¿no? Bueno, esa relación gozosa y no obligatoria, no latera, para decirlo en buen chileno, con la lectura, mostrar todo el potencial creativo de la lectura, es parte de la misión fundamental de estas academias. Armando, en el texto, la nota preliminar a esta antología, el Aleph y el laberinto, de los alumnos que escribieron en estas academias, tú citas a Edgar Morin, que llama la atención respecto al desequilibrio que existe en nuestras sociedades entre la elevación del nivel de la vida y el descenso de la calidad de la vida. Y para entender por qué son tan importantes las humanidades, me recordó también el concepto de la indigencia que usaba Heidegger, pero para referirse a la indigencia espiritual, que a veces era peor o tan grave como la indigencia material en una sociedad, pero que a veces estaba invisibilizada, porque lógicamente que la indigencia material movilizaba la urgencia para poder remediarla, y a veces quedaba escondida esta otra indigencia. Bueno, mira, yo creo que estamos en una crisis educativa muy fuerte, ¿no? En una crisis humanista, una crisis de espiritualidad también. Y no lo digo yo, ahí yo citaba efectivamente a Edgar Morin, no lo dice solo él. Cuando uno lee, por ejemplo,
a Lucio Ordine, un libro muy bello que tú editaste por lo demás en las ediciones de la Universidad de Valparaíso, sobre cómo la educación hoy día, dice él, está más preocupada de entregar diplomas, ¿no?, que de formar personas. Y yo, por ejemplo, a los profesores siempre de ese libro les leo la maravillosa carta de Albert Camus, dirigida a su maestro cuando gana el premio Nobel, y cómo ese maestro que creyó en él, cuando él estaba sumido en la pobreza, hizo finalmente de Camus la persona que llegó a ser. Las humanidades tienen una potencia formativa, humanizadora, una entrega de grandes sentidos que es indiscutible. Y es justamente una paradoja preocupante, el hecho de que efectivamente en nuestras sociedades, en Chile ni hablar, las humanidades tienen que pedir permiso, ¿no? Y la verdad es que sin una sólida cultura humanista es difícil crear un pueblo sólido. Martha Nussbaum, por ejemplo, considera que las humanidades son centrales para el mantenimiento de la democracia, porque las humanidades nos ayudan al desarrollo, dice ella, de todo el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esta idea de Edgar Morin, que yo cito ahí, es de alguna manera este contraste, ¿no?, de un mundo que alcanza un enorme desarrollo técnico, pero donde muchas veces eso ha sido a costa de una barbarie interior, ¿no? Entonces, por eso que este es un tema tan urgente y ameritaría no una reforma, ahí ameritaría una revolución en el plano educativo. Bueno, una manera de partir sería que proliferaran las academias literarias en todos los colegios de Chile, que se replicara esta iniciativa tan interesante que se está dando en la red educativa de la Fundación Irarrázaval, en la que participa la Fundación Irarrázaval. Armando, si tú tuvieras que, a ver, ¿cómo partir una academia literaria? Tal vez algún profesor que nos esté escuchando, ¿cuál sería la manera más simple o un tipo de actividad que les haya resultado bien o que esté resultando, que hayan experimentado? ¿Cómo partir con pocos elementos, con pocos recursos, armando una academia literaria? Imaginemos un profesor que esté en un colegio, no sé, en un pueblito en la Araucanía, o otro que esté a lo mejor en una escuela rural en el norte. ¿Cómo partir? ¿Y cuáles podrían ser ejemplos de algunas actividades que te parezcan a ti relevantes de compartir con otros que nos estén escuchando? Mira, hemos tenido profesores en esas zonas, ¿eh? Y es muy lindo los testimonios de ellos. La verdad es que yo te diría, para partir una academia literaria, primero se requiere una convicción, y eso es lo más importante, una convicción profunda en la trascendencia y en el alcance que tiene el desarrollo de la lectura para la transformación de las personas. Es fundamental además el que haya una buena sintonía entre los profesores y las autoridades de los establecimientos. ¿Para qué? Para facilitar los espacios, ¿no? La verdad es que los espacios pueden ser desde la sala de clase hasta una biblioteca, pueden ser un lugar al aire libre. Lo importante es que ese espacio sea un espacio que tenga este guía, este orientador, que es el profesor, y que ya desde el comienzo se desarrollen actividades en las cuales se pueda mostrar esta otra dimensión de lo que es la lectura. Por ejemplo, si me pides un ejemplo de actividad, hay profesores que han hecho trabajos de leer poemas ya con alumnos, donde está por un lado el lector, y ese poema, cada uno de los alumnos tiene que agregarle 2 versos, ¿no?
esos trabajos son trabajos muy interesantes. Otras iniciativas que se han hecho es de representar textos, con lo cual la trama adquiere una vivencia muy grande. Diálogos entre los alumnos, se han hecho cadáveres también exquisitos, es decir, un texto que de la nada se va creando una línea o una frase o un verso que lo va haciendo cada alumno. Y yo te diría que esas son fundamentalmente algunas de las actividades, pues han sido muy variopintas, ¿no? Y desde luego está la lectura con sentido, ¿no? Esa lectura con sentido, a ver, por ejemplo, me imagino que hay experiencias de lectura en voz alta, leer juntos, leer solo y después juntar la lectura. ¿Qué es lo que colocarías tú a ver, qué es lo más importante, lo más relevante Mira, para fomentar el placer de la lectura y el interés de la lectura en los jóvenes? Mira, lo primero, un profesor tiene que saber leer a sus alumnos, ¿no? Los intereses de sus alumnos. Y a partir de ahí, ir definiendo un cierto corpus de lectura. Y cuando se inicia esa lectura, la lectura en voz alta, fíjate, es muy, muy importante. Nosotros la hemos reivindicado, una lectura que tiene que ser una lectura apasionada, en que se escuche la palabra, y yo te diría que, y bueno, la lectura con sentido además, es una lectura a través de la cual el alumno también pueda participar como lector, opinando, comentando el texto, incluso dándose la libertad, de repente si quiere modificar ese texto, cómo lo modificaría, permitiendo hacer pequeños micros ensayos sobre lo leído, de manera que la lectura sea finalmente una experiencia. Es muy importante además una atmósfera, ¿no?, en la academia, ojalá con una cierta escenografía, no está además unas buenas galletitas, bebidas o un té, un café, es decir, un espacio que marque una diferencia con el espacio de la clase, ¿no? Y donde la lectura pueda ser hecha finalmente a partir de no solo del profesor, sino también de los alumnos. La verdad es que la experiencia de muchos de los profesores, lo que me han transmitido es que los alumnos han quedado muy, muy encantados, y los mismos profesores también han quedado, han vuelto a mirar toda la dimensión creadora de su propio oficio y la posibilidad infinita que tiene un profesor de cambiarle la vida, ¿no?, a un estudiante, porque una buena lectura, una buena obra de arte, una buena música, nos puede cambiar la vida, ¿no? Entonces yo te diría que aquí lo más fundamental es la convicción profunda en el poder que tiene la lectura en la formación de una persona. Armando Roa, poeta, ensayista, narrador, traductor, profesor, animador de estas academias literarias en colegios de la red educativa de la Fundación Irarrázaval. Te quiero agradecer, Armando, este paseo en que nos has mostrado todas las posibilidades que hay en una actividad que es tan simple en el sentido que a veces se piensa que hay que tener grandes recursos o movilizar grandes tecnologías para hacer grandes cambios en educación, pero desde la palabra, desde la lectura, desde estas actividades, algunas muy sencillas que nos has contado, se abre una dimensión que tiene que ver con la rehumanización en la educación, una tarea urgente en estos tiempos. Muchas gracias, Armando, por habernos acompañado. Y vamos a terminar, Armando, si te parece, leyendo un fragmento de un poema escrito por una alumna del Colegio Diocesano Obispo La Ve de Iquique. Este poema nace de una academia literaria de la que tú coordinas. Ella se llama Nadia Matías
Morales, es de octavo básico y dice, solamente voy a leer un fragmento: ¿por qué lloras cuando estás feliz? ¿Por qué finges sonreír cuando estás triste? ¿Por qué la luna está melancólica? ¿Es porque está sola o porque siempre la nombran en los poemas de amor? ¿Por qué el silencio aturde más que el ruido? ¿Por qué el amor puede con todo hablarnos de capacidad o destrucción? Y termina diciéndose, a propósito de estas tremendas preguntas, ¿por qué vivimos haciéndonos preguntas? ¿Por qué buscamos tantas respuestas y ni siquiera nos hemos planteado las preguntas correctas? Este último verso de esta alumna de octavo básico de Iquique me recuerda esa afirmación de Heidegger: el preguntar es la piedad del pensamiento. Esas son cosas que salen desde el fondo de los mismos alumnos. Muchas gracias, Armando, por habernos acompañado y contarnos sobre esta preciosa iniciativa. Muchas gracias a ti, Cristian. Feliz de haber estado en tu escuela. Sé que le das una gran importancia al papel del profesor, así que encantado de haber conversado contigo de esta linda iniciativa de la Fundación y la Raza y del Grupo Educar. Un abrazo muy grande para ti. Un abrazo y un saludo a todos los profesores, los mentores de esta academia literaria y también sus alumnos y creadores de poemas, de textos, narraciones, etcétera. Nosotros estamos cerrando, son las 8:31, yo cierro la verja de madera de mi jardín, siempre recordándoles la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Esta experiencia de la Academia Literaria son en el fondo jardines, jardines de lectura, jardines de escritura. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde